Cordial saludo. A continuación les presentaremos la investigación Trastornos musculoesqueléticos en trabajadores del sector de la construcción que realiza trabajo en alturas. Presentado por Nancy Rondón, Lady Sainz y quien les habla, Alejandra Cachopo. Docente, John Hill. Especialización de Seguridad y Salud en el Trabajo, Corporación Universitaria UNITEP, Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas. Introducción. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, OIT, 2015, los trastornos musculoesqueléticos constituyen un problema importante de salud en el ámbito laboral, representando así una de las causas frecuentes de consulta médica y disminución de la capacidad de empleo temporal o permanente. Con este trabajo se busca determinar los factores de riesgo relacionados a este tipo de trastornos, analizando así la naturaleza de la labor y los peligros a los que se encuentran expuestos los trabajadores. Asimismo, los trastornos musculoesqueléticos afectan principalmente la espalda, el cuello y los hombros, y las extremidades tanto superiores como inferiores, y se incluye en ellos cualquier tipo de trastorno en articulaciones y tejidos. Los problemas de salud varían entre molestias y dolores leves hasta las enfermedades más graves. En casos crónicos, estos trastornos pueden provocar una discapacidad o pérdida de la capacidad laboral. A raíz de lo anterior es importante analizar, además de la naturaleza del ambiente de trabajo para los miles de personas que cumplen con su jornada allí. No cuentan con una infraestructura adecuada para las necesidades propias de los mismos, puesto que el esfuerzo físico que realizan estos trabajadores cubre la demanda de mano de obra no calificada, estando expuestos a peligros directamente relacionados con las condiciones de seguridad, como el trabajo en alturas, catalogado así por las administradoras de riesgos laborales, ARL, como tarea de alto riesgo, causantes así de un número significativo de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Objetivos. Como objetivo general tenemos analizar los factores de riesgo osteomusculares causados por el trabajo en alturas en el sector de la construcción. Y específicos tenemos identificar los factores de riesgo ergonómicos osteomusculares asociados a la actividad que realizan los trabajadores. Asimismo, describir la sintomatología osteomuscular presente en los trabajadores por medio de un cuestionario nórdico. Continuo a ello, definir las estrategias para la prevención y la mitigación de los riesgos musculoesqueléticos de los trabajadores. Planteamiento del problema. La obra civil es sin duda una de las actividades productivas más representativas del sector, secundario a la economía colombiana. Ahora bien, desde una perspectiva local, en el caso de Colombia, este sector representa el 7% de los empleos del país, haciendo la salvedad que este porcentaje está directamente relacionado con obras de tipo civil. Si bien es cierto, esta actividad económica es muy representativa para el mercado laboral en Colombia, lo que hace necesario analizar el impacto de accidentalidad durante la realización de las labores de construcción. Es por esto que por el consultar el Observatorio de Seguridad y Salud en el Trabajo del Consejo Colombiano de Seguridad, se encuentra que en el 2019 se presentó una tasa de accidentalidad a nivel nacional del 5.9%, representando así una disminución del 0.3% con respecto al año anterior. La cifra más alta se presentó en el 2014 con el 8% de accidentes de trabajo por cada 100 trabajadores. Aterrizando todas estas cifras por el sector económico, tenemos que para la construcción se encuentra en un cuarto lugar dentro de las 17 actividades económicas de la lista. En el 2019 presentó una tasa de accidentalidad del 9% y que para el primer trimestre del 2022 se posiciona en el sexto lugar de la lista con una tasa de 1.2% por cada 100 trabajadores. Una investigación realizada por Quintero y Agudelo en el 2021 nos muestra o nos permite analizar la accidentalidad en el sector de la construcción por actividad. Por tanto, estos afirman que durante la realización de los trabajos de acondicionamiento se presentan al menos 1.373 accidentes del trabajo, cifras que son muy preocupantes, entendiendo que son actividades de construcción citadas y que estas son por trabajos en alturas, que representan una actividad rutinaria, el cual es realizada por la mayoría de los trabajadores en obra, generando así un alto número después. En torno a las lesiones de tipo osteomuscular, tenemos que según el análisis estadístico realizado por la Federación de Asegurados Colombianos FASECOLDA, revela que para el año 2017 en el sector de la construcción, el 57% de las enfermedades laborales eran causadas
por afectaciones del sistema osteomuscular y el tejido conectivo. Viendo estos factores por género, afectó directamente el 52% de los expuestos y el 49% de los trabajadores que devengan entre 1 y 2 salarios mínimos legales vigentes. Lo anterior se puede resumir que en esta descripción sociodemográfica general es el panorama de la cantidad de los hombres cuya mano de obra representa un gran porcentaje en el sector y que a su vez realizan trabajos operativos, lo cual puede concluir por el análisis de los ingresos mensuales. A su vez, esto resume que el gran número de las personas que día a día se encuentran expuestos a las lesiones musculoesqueléticas ocasionadas por la naturaleza de su trabajo. Marco teórico. Los trastornos musculoesqueléticos comprenden más de 150 trastornos que afectan el sistema locomotor. Aquí encontramos las articulaciones, los huesos, los músculos, columna vertebral y tejidos conectivos. Este tipo de trastornos son considerados uno de los principales factores que contribuyen a las necesidades de rehabilitación. Dada la incidencia y prevalencia de este tipo de trastornos en la población trabajadora, tanto en el sector de la construcción como en otras actividades económicas, se han desarrollado algunas teorías en torno a la generación de estas, por lo que algunos autores han creado y documentado modelos de causa de los trastornos. Nuestra investigación fue basada en las teorías por Kuhlmann. Teoría de intersección multivarial. Esta es comprendida directamente del origen multifactorial que se divide en tres partes. Factor psicológico, que esta es basada en el entorno del trabajador, su horario de trabajo, de entrada y salida de su trabajo. Factor genético, que esta la basamos en el examen médico del trabajador, si es apto o no es apto para esa labor que se va a hacer. La otra, morfológico biomecánico, que nos dice que sí puede estar en la actividad o no puede estar en la actividad. La segunda teoría es sobre el esfuerzo. El trastorno musculoesquelético está relacionado directamente con la capacidad del sistema locomotor. Este se divide en tres. Es fuerza ejercida, que es la fuerza que ellos hacen al descender y ascender en el trabajo en altura dependiendo de la actividad que tengan que hacer. Segunda, postura y movimiento. Las posturas pueden ser adecuadas o inadecuadas al ascender y descender del trabajo en altura, y el movimiento repetitivo que tienen al subir y descender en su actividad. El tercero es la capacidad física. Ellos gastan una capacidad física, ¿por qué? Porque suben con el arnés, con su casco, con sus gafas, sus guantes, y tienen que subir carga, entonces gastan mucho esfuerzo ahí en esas actividades. Metodología de la investigación. Esta investigación es no experimental de corte transversal con un enfoque mixto, es decir, que validamos variables tanto cuantitativas como cualitativas en 34 trabajadores de una empresa bogotana del sector de la construcción. Como herramienta para recolección de datos utilizamos el cuestionario nórdico, que es un cuestionario ya previamente validado. Realizamos visitas en la obra para analizar por medio de la observación la naturaleza del trabajo y las condiciones de la tarea. Elegimos una muestra no probabilística por conveniencia de tipo intencional o por juicio, dándole una validez teniendo en cuenta que elegimos el 100% del personal que realiza trabajos en alturas. La investigación inicialmente se basó en la consulta bibliográfica sobre los trastornos musculoesqueléticos específicamente en empresas de este sector. Posteriormente creamos la encuesta en un foro para que los trabajadores pudieran hacerlo de manera remota. Posteriormente hicimos el análisis de datos, la generación de resultados y las conclusiones con respecto a los objetivos de la investigación. Resultados. Inicialmente analizamos las condiciones sociodemográficas según el objetivo de la investigación. Analizamos variables como el peso, la estatura, el número de años que llevan realizando trabajo en alturas y encontramos las variables que se ven en la tabla 1. Posteriormente hicimos una categorización del índice de masa corporal para poder identificar que el 56% de la población de la muestra, es decir, más de la mitad, presenta sobrepeso, lo que implica que estas personas deben hacer un mayor esfuerzo físico al momento de realizar las labores en altura. En la gráfica 1, molestias en el cuello, 4 personas dijeron que sí presentaban molestias en el cuello. A nivel de hombros, tuvimos que 5 personas sí presentan molestias.
A nivel dorsal o lumbar, 8 personas sí presentan molestias. A nivel de codo y antebrazo, 7 personas sí presentan molestias. Y a nivel de la muñeca y de la mano nos encontramos que 13 personas sí presentan molestias. ¿Desde hace cuánto tiempo los trabajadores sienten dolor en cada parte del cuerpo? Como ustedes pueden observar en la tabla, se hizo un análisis para las diferentes partes del cuerpo, siendo la que más prevalece la muñeca o la mano, ya que hay trabajadores que afirman que desde hace 6 meses presentan dolor, entre 2 y 3 meses, entre 6 meses y un año, 3 trabajadores, hace más de un año 3 trabajadores y menos de un mes 1 trabajador. En promedio, 27.6 de los trabajadores afirman no tener ninguna molestia en las regiones del cuerpo que son objeto de estudio. Número de trabajadores que afirman haber tenido que cambiar de puesto de trabajo. Solo un trabajador de todos los encuestados de las 34 personas tuvo que cambiar y esto nos representa el 2.94% de la muestra. Ante el número de trabajadores que ha presentado molestias en los últimos 12 meses, nos encontramos que solo el 41.05% de los trabajadores afirma haber tenido algún tipo de molestia en las regiones del cuerpo que son objeto de estudio. ¿Y por cuánto tiempo han tenido estas molestias en los últimos 12 meses? El 68.75% de los trabajadores asegura que la molestia se presenta en un rango de 1 a 7 días. ¿Cuánto dura cada episodio de dolor en los trabajadores? El dolor se presenta en franjas de tiempo menor a 1 hora y en las dolencias que más prevalecen son, como ya se dijo anteriormente, son a nivel de muñeca o mano, dorsal o lumbar, codo y brazo. ¿Cuánto tiempo estas molestias impiden hacer el trabajo en los últimos 12 meses? Solamente se encontró que se han tenido que ausentar entre un periodo de 1 a 7 días por dolor en el antebrazo, en la muñeca o en la mano. ¿Por cuánto tiempo han tenido las molestias en estos últimos 12 meses? Un 68.75% de los encuestados nos afirma que el dolor ha prevalecido entre 1 y 7 días. Las molestias presentadas en los últimos 7 días. Solo el 11.76% de los encuestados dice haber tenido algún tipo de molestias en este rango de tiempo. Y la calificación de las molestias presentadas, dándoles una calificación de 1 a 5, 11 de los trabajadores afirman tener dolencias entre nivel 1 y 3 de mano y muñeca. A la última pregunta del cuestionario, que es ¿a qué se le atribuye esas molestias? 16 de los trabajadores contestaron textualmente que no les aplica porque no han presentado ningún tipo de molestia. Sin embargo, 12 de ellos lo asocian a factores como movimientos repetitivos, malas posturas, 5 de ellos lo asocian al estrés y a la rutina de trabajo y uno de ellos afirma que la causa de esas dolencias es no realizar pausas activas durante la jornada laboral. Conclusiones. Se concluye que los factores de riesgo muscular a los que están expuestos los trabajadores son la postura, el esfuerzo físico, los movimientos repetitivos, todo en torno a la GPC 45 en su versión 2012, dadas las labores que realizan en trabajo en alturas. Solo el 41.5% de ellos afirma que presenta dolencias a nivel de cuello, hombros, dorso, lumbar, codo, brazo, mano y muñeca, siendo este último el que más prevalece. Del 41.5% que dice sí tener dolor, el 68.75% de los trabajadores asegura tener molestias en esa parte del cuerpo. Los trabajadores a nivel personal atribuyen el dolor y las molestias a las condiciones de la tarea. Pues si bien realizan labores en alturas, en ocasiones durante su jornada laboral también deben hacer manipulación de cargas, deben hacer movimientos repetitivos, bien sea cuando están realizando la labor en alturas o durante su jornada laboral, permanecen en posturas estáticas, entre otras condiciones propias del trabajo en alturas. Esto fue identificado mediante la teoría de Kumar expuesta por Gómez en el 2015, donde dice que los trastornos musculoesqueléticos están directamente relacionados con estas condiciones. Al validar este hallazgo con los trabajadores encuestados, atribuyeron que el dolor prevalece principalmente en las manos por el movimiento repetitivo que se hace durante el ascenso, descenso en alturas y a la tensión en las muñecas por la fuerza ejercida durante el tiempo que deben estar suspendidos haciendo la actividad que les corresponde, como lo podemos observar en estas fotos. Se logró hacer un diagnóstico temprano de los trastornos en la población trabajadora, lo cual puede servir como entrada al fortalecimiento de un programa de vigilancia epidemiológica para el riesgo biomecánico. Muchas gracias por su atención.